Esta conferencia forma parte del módulo de obstetricia y ginecología. Soy la doctora Patricia Farías, desempeño mis tareas en el Centro de Diagnóstico TGA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área de la mujer, donde se efectúan exámenes ecográficos, obstétricos, ginecológicos, mamarios, mamografías y densitometría. Vamos a desarrollar la anatomía ecográfica normal del aparato reproductor femenino. El útero es un órgano muscular hueco, tiene forma de pera invertida y se ubica entre las dos hojas del ligamento ancho. El ligamento ancho se extiende desde el sector superior en la zona que corresponde a las trompas de falopio hasta la región del cervix uterino. Sus relaciones son muy importantes porque por delante se encuentra la vejiga, la represión del peritoneo, que cubre la parte anterior del cuerpo uterino y se repliega sobre la vejiga, forma el espacio vesicouterino. La represión de este peritoneo desde el sector posterior de la cara uterina hacia la zona del colon recto sigmoideo forma el fondo del saco posterior. En el útero distinguimos tres sectores: el cuerpo, el cuello y el istmo. El cuerpo uterino, como dijimos, tiene forma de pera invertida y se denomina fondo uterino al sector más posterior del cuerpo, por encima de la inserción de las trompas de falopio, que se insertan una en cada lado en el sector que se denomina cuerno uterino. El cuello presenta dos porciones: una porción supravaginal que toma los 2/3 del tamaño del cuello uterino y una porción intravaginal que corresponde a 1/3 del tamaño uterino. El istmo es la zona de unión entre cuerpo y cuello y es el área del miometrio que se despliega y aumenta de tamaño durante el embarazo. Es el área donde se va a realizar la inserción para las cesáreas uterinas, por lo cual debe ser estudiado en caso de que las pacientes hayan tenido cesáreas previas y presenten un próximo embarazo, o en un examen ginecológico debemos ver las características de esta cicatriz uterina para ver que esté dentro de los parámetros determinados como normalidad. La vascularización uterina depende a nivel arterial de las arterias uterinas. Estas nacen de las arterias ilíacas internas, llegan al útero a la altura de la región cervical, ascienden hasta el sector cercano a las trompas de falopio, por el lateral uterino, dentro del ligamento ancho. Una vez en cercanía al ovario, producen anastomosis con las arterias ováricas. Las trompas de falopio son estructuras que miden aproximadamente entre 7 a 12 centímetros, presentan epitelio cilíndrico y es importante reconocer que no se identifican ecográficamente salvo que las mismas presenten algún tipo de patología. Entre ellas podemos identificar colecciones líquidas,
compatibles con hidrosalping o incluso colecciones infectadas que corresponderían a tiosalping, formando parte de un cuadro clínico como una enfermedad pélvica inflamatoria. A nivel de las trompas de falopio reconocemos 4 porciones: una intramural en su ingreso al miometrio por el cuerno uterino, una región ísmica, la ampolla tubaria de mayor dimensión y la finalización de la trompa a nivel del infundibulus, esto en cercanía al ovario. Los ovarios mantienen, digamos, una forma similar a una elipse, y en su parénquima podemos distinguir el epitelio germinal superficial y el estroma. A lo largo del ciclo uterino, el epitelio germinal cambia su estructura y podemos identificar desde el punto de vista ecográfico al inicio del ciclo pequeños folículos. Uno de ellos va creciendo por el estímulo hormonal hasta que se produce la ovulación en cercanía de mitad del ciclo. Estos cambios se observan de acuerdo a la edad de la paciente. Luego de la posmenopausia, el parénquima ovárico disminuye su volumen y no se presentan estos cambios cíclicos evidenciables por ecografía en relación a los cambios hormonales de la paciente. La vascularización ovárica arterial depende de las arterias ováricas que nacen de la arteria aorta. El drenaje venoso de la vena ovárica derecha desemboca en la vena cava inferior. La vena ovárica izquierda desemboca a nivel de la vena renal izquierda. En la imagen podemos identificar un ovario que en este caso fue evaluado con ecografía tridimensional, donde se identificaba un cuerpo lúteo luego de la ovulación con su típica vascularización en anillo que se incendia alrededor del cuerpo lúteo y que permite ver el resto de la vascularización de este ovario. Es importante que tengamos en cuenta el drenaje linfático de las estructuras pélvicas. El drenaje linfático se realiza hacia 4 cadenas ganglionares, que son los ganglios periaórticos, aórticos, ilíacos externos e internos. Si bien no son identificables por ecografía, habitualmente debemos hacer un rastreo hacia esos sectores cuando la paciente tiene cirugías oncológicas previas y queremos descartar infiltración a nivel de las cadenas ganglionares. La ecografía es el examen inicial para evaluar el aparato genital femenino. Podemos contar con 4 vías de exploración: la transabdominal, transvaginal, transperineal y trans. La ecografía ginecológica transabdominal permite una visión global de la pelvis y la identificación de los órganos que ésta contiene. Se utilizan habitualmente transductores de 3,5 a 5 MHz y es necesaria la distensión vesical. La vejiga actúa como una cámara que permite el buen pasaje de las ondas de ultrasonido, debe cubrir el fondo uterino y a su vez desplaza las asas intestinales que con su contenido alterarían la visión de los órganos pélvicos. ¿Cuáles son las indicaciones actuales de la ecografía ginecológica
abdominal. Cuando estamos ante la presencia de masas pélvicas de gran tamaño o frente a la imposibilidad de realizar la vía transvaginal porque la paciente se niega, porque presenta vaginismo intenso o es una paciente que no ha iniciado sus relaciones sexuales. Las imágenes que acompañan este slide muestran un útero donde en el primer corte, que es el superior, tenemos un corte sagital donde se toman los diámetros longitudinales y anteroposteriores, y en la segunda imagen un corte transverso donde se realizó la medición del diámetro transverso uterino. El útero puede estar ubicado en la pelvis en diferentes posiciones. Lo más habitual es que se encuentre en anteversoflexión con el fondo uterino inclinado hacia la región pubiana. También puede ubicarse en retroversoflexión, que es de más difícil evaluación por la vía transvaginal, y el fondo uterino se dirige hacia la región rectosigmoidea. Entre estas dos posiciones también puede identificarse al parénquimo uterino en una posición intermedia. La ecografía ginecológica transvaginal actualmente es la vía de elección para los exámenes de la patología ginecológica. Utiliza transductores cavitarios, endocavitarios, de 5 a 8 MHz habitualmente y permite una mayor definición de las estructuras pelvianas debido al aumento de la frecuencia de estos transductores, pero por lo mismo tiene menor profundidad de imagen. En estas dos imágenes que acompañan a esta diapositiva podemos ver imágenes de cuerpo uterino en anteversoflexión. En una de ellas están tomadas en este corte sagital el diámetro anteroposterior y el longitudinal hasta el orificio cervical interno. La ecografía ginecológica transvaginal presenta ventajas que hacen de ella el método inicial de abordaje a las imágenes ginecológicas. Tiene buena definición en pacientes obesas, cosa que no ocurre en el caso de la ecografía transabdominal. Y de existir cicatrices quirúrgicas a nivel del abdomen, como la vía es transvaginal, no tenemos interferencias con la imagen. No requiere distensión vesical, por lo cual la paciente presenta menor disconfort y tiene buena resolución en los úteros en retroversoflexión, que habitualmente son difíciles de evaluar por otra vía. Permite también la visualización precoz del embarazo y tiene una mayor definición, dado a la cercanía de los órganos en los que se apoya el transductor y la gran frecuencia para el diagnóstico de la patología maligna. También es el método que se utiliza como guía para procedimientos intervencionistas, como en aquellos pacientes que son sometidos a un estímulo hormonal y se realiza una recuperación ovocitaria por vía transvaginal guiada por ecografía, o para ciertas evacuaciones de colecciones líquidas como ser seroceles o quistes de importante tamaño sin indicación quirúrgica. La ecografía ginecológica transvaginal también presenta desventajas. Entre ellas podemos nombrar la poca profundidad a la cual nos permite obtener una imagen adecuada o de buena resolución.
Se considera que la profundidad a la que llegan las de ultrasonido es de 8 centímetros, por lo cual masas de importante tamaño quedarían fuera de la resolución por este método. Siempre aconsejamos, antes de iniciar la ecografía transvaginal o con posterioridad a la misma, hacer una visualización por vía transabdominal a fin de descartar masas que hubieran estado fuera de la resolución de este examen transvaginal por su profundidad, como por ejemplo la presencia de miomas pediculados uterinos de gran tamaño. También se considera una desventaja que la curva de aprendizaje es mucho más lenta en los médicos en entrenamiento que con la ecografía ginecológica transabdominal. También podemos identificar como una vía de abordaje la ecografía ginecológica transperineal. En este caso se utilizan transductores convexos de 3,5 a 5 MHz. El transductor debe apoyarse en el periné en cercanía a los labios mayores vulvares. Habitualmente estas pacientes son evaluadas por ecografía transperineal y se realiza con posterioridad una reconstrucción en 3D para la evaluación de los órganos pelvianos. La ecografía ginecológica transperineal es de utilidad en la evaluación de las disfunciones del piso pelviano, como pueden ser los prolapsos y otras alteraciones de este piso pelviano, como podrían ser alteraciones a nivel del esfínter anal. También es la vía de elección para la evaluación de la placenta previa sangrante, ya que muchas veces la ecografía transabdominal no nos permite una buena definición y la ecografía por vía transabdominal, dada la situación de metrorragia de la paciente con una placenta previa, no está indicada. En la imagen que observamos es una ecografía transperineal, donde en la parte superior vemos el área del transductor apoyada sobre el periné, tenemos la vejiga, vemos perfectamente la visualización de la uretra, el área que corresponde a la vagina con sus paredes adosadas entre sí y el sector que corresponde al recto. Las indicaciones para esta ecografía de piso pelviano son las infecciones recurrentes del tracto urinario, urgencia, frecuencia, nicturia y o incontinencia urinaria, pérdida insensible de orina, dolor vesical sin una resolución a lo largo del tiempo, síntomas de prolapso, constipación crónica y continencia fecal, dolor y o alteraciones luego de una cirugía de prolapso. También tenemos como vía de elección a la ecografía ginecológica transrectal en casos limitados. Se utilizan transductores endocavitarios transvaginales a nivel rectal y sus indicaciones son el caso de una paciente virgen con una ecografía ginecológica no concluyente y donde no puede realizarse la vía transvaginal, en caso de pacientes con vaginismo severo o en aquellas pacientes posmenopáusicas con marcada hipotrofia del introito y la vagina. Vamos a conversar sobre la sistemática del examen ecográfico transvaginal. La paciente debe estar colocada en posición ginecológica y debemos tener una correcta preparación del transductor con gel y la colocación de un preservativo o un guante sobre el mismo. Se ingresa a través de la vagina
y lo más importante es identificar primero la silueta uterina. El útero nos permite, una vez identificada su silueta y teniendo la imagen en la parte media de la pantalla, anclar nuestra imagen y realizar los cortes sagitales y axiales adecuados. En el caso de las imágenes que podemos ver, tenemos la presencia de un útero en anteversoflexión, se observa la región correspondiente al orificio cervical interno y a nivel de la cavidad se identifica la presencia de un dispositivo intrauterino. Muchas veces estos dispositivos no son de tan fácil identificación, sobre todo aquellos dispositivos que actualmente se utilizan, que presentan liberación de hormonas, especialmente progesterona. Estos views para la visualización ecográfica muchas veces solo podemos identificar los extremos del mismo, y en estos casos muchas veces es de ayuda la realización de una reconstrucción de esta ecografía transvaginal por medio de una imagen 3D. En la paciente en la que identificamos las dos imágenes en el sector inferior del slide, podemos ver un útero en anteversoflexión con un endometrio ecogénico y engrosado, donde no se identifica con claridad la presencia del dispositivo intrauterino. Una vez realizada la reconstrucción por ecografía tridimensional, se observa a nivel de la cavidad en el endometrio la imagen de este dispositivo. Una vez que identificamos con claridad la imagen uterina, debemos dedicarnos a la biometría del mismo. En un corte sagital debemos efectuar la medición del diámetro longitudinal, que debería ser, dentro de las posibilidades, desde el fondo hasta el orificio cervical externo. Muchas veces tenemos que realizar dos medidas, una desde el fondo al orificio cervical interno y con posterioridad de este al orificio cervical externo. Si la medida longitudinal es tomada hasta el orificio cervical interno, esto debe ser mencionado en el informe. También en el corte sagital se realiza la medición del diámetro anteroposterior. Luego giramos el transductor 90 grados hasta obtener el corte axial que me permita identificar con claridad el endometrio y el parénquima miometrial uterino. Y en este corte efectuamos la medición del diámetro transverso. Debemos tener en cuenta la edad de la paciente, ya que hay una diferencia entre la proporción del tamaño del cuerpo y del cuello en las pacientes prepúberes con relación a las pacientes en etapa postpuberal. En las pacientes prepúberes, el cuello corresponde a 2/3 del tamaño uterino. Luego de los 7 años de edad aproximadamente, comienza el aumento del tamaño del cuerpo uterino, por lo cual esta relación se invierte. En las pacientes postpuberales, el cuerpo uterino corresponde a los 2/3 del tamaño de toda la silueta uterina. En el útero posmenopáusico, por ausencia del estímulo hormonal, hay una disminución del volumen uterino y la relación cuerpo-cuello es igual a 1. Se identifica atrofia endometrial y miometrial, y muchas veces podemos identificar calcificaciones vasculares, algunas de ellas
producen incluso sombra acústica, rodean prácticamente en cercanía a la serosa uterina, el parénquima uterino, y corresponde a las calcificaciones de las arterias arcuatas. Estas calcificaciones se identifican mayormente en pacientes diabéticas. El endometrio es la mucosa que recubre la cavidad uterina. Corresponde a epitelio, glándula y estroma. Y responde a los estímulos hormonales en un ciclo que identificamos como ciclo endometrial, donde en la fase menstrual se disgrega y disminuye de tamaño, en la fase proliferativa debido al estímulo estrogénico va creciendo de tamaño con dilatación de las arterias espiraladas y aumento de tamaño de las mismas. Luego de la ovulación, en la fase denominada como fase secretora, las arterias espiraladas se observan con mayor tortuosidad y se produce a nivel de las glándulas endometriales depósito de un material rico en glucógeno. En el endometrio podemos identificar una capa basal profunda y una capa funcional superficial. La capa funcional superficial es aquella en la cual se desarrollan los cambios a nivel de las glándulas y el epitelio, y es la que se disgrega con cada menstruación. En la fase proliferativa, la primera etapa del ciclo, el endometrio se observa hipoecogénico, va aumentando su tamaño y forma lo denominado como endometrio de triple línea, donde la línea central es la posición entre las dos capas endometriales. En la fase secretora, por el aumento del contenido acuoso y de glucógeno del endometrio, el mismo se halla engrosado y con un aspecto hiperecogénico. ¿Cuándo debemos realizar la ecografía? En la paciente presmenopáusica esto debe realizarse al cuarto, sexto día del ciclo, y en la paciente posmenopáusica con terapia hormonal de reemplazo debe efectuarse dentro de los 10 días posteriores a la última toma de progesterona. Esto es para evitar identificar engrosamientos endometriales que no son reales desde el punto de vista de la patología, sino que forman parte de la respuesta hormonal del endometrio de la paciente. ¿Cómo debemos realizar el examen adecuado para la medición del endometrio? Debemos realizar un scan sagital de cuerno a cuerno uterino y un scan transverso oblicuo de cervix a fondo. Esto es como realizamos cualquier ecografía transvaginal. Luego debe magnificarse el área del cuerpo para la visualización adecuada del endometrio, y el ángulo de isonización del haz de ultrasonido con el endometrio debe corresponder a un ángulo de 90 grados. Esto permite una identificación clara del mismo. Una vez obtenida la imagen adecuada, procedemos a medir el grosor endometrial. Y el grosor endometrial corresponde a la medida máxima del endometrio en el plano sagital, incluyendo ambas líneas endometriales. La medida siempre debe realizarse en milímetros y el caliper debe ser colocado en la interfase miometrio-endometrio. Siempre debemos recordar que se mide el sector de mayor grosor. Frente a ciertas situaciones debemos saber cómo medir este grosor endometrial. Si existe líquido a nivel de la cavidad uterina,
tenemos que medir ambas líneas por separado y sumarlos. Si el endometrio es asimétrico, se debe medir y describir cada línea por separado, y si no se identifica claramente el endometrio, debe consignarse en el informe ecográfico que no es identificable y no debe medirse. Esto corresponde al 10% aproximadamente de los estudios transvaginales. El grosor endometrial en pacientes posmenopáusicas no debe superar los 4.5 a 5 milímetros y en pacientes posmenopáusicas con terapia hormonal de reemplazo el número de corte o el valor de corte corresponde a los 8 milímetros. Para evaluar ecográficamente los ovarios, debemos inclinar el transductor hacia los laterales buscando los vasos ilíacos. Por dentro de los mismos solemos identificar el parénquima ovárico. En ello debemos evaluar la forma y la ecoestructura y las medidas adecuadas deben tomarse en los 3 planos, de manera tal que lo que necesitamos es medir el volumen del ovario. La mayoría de los equipos permite la obtención de volumen en forma prácticamente automática. De no ser así, deben sumarse los 3 diámetros y multiplicarse por 0.52. Acá tenemos la presencia de un ovario con folículos en su capa germinal, donde están tomados los 3 diámetros y obtenemos finalmente el volumen del mismo. El volumen ovárico varía de acuerdo al momento etario de la paciente. El ovario infantil presenta un volumen entre 0,5 y 2 centímetros cúbicos. En la adolescencia habitualmente es de 2 a 5 centímetros cúbicos y en etapa adulta el volumen ovárico es de 3 a 10 centímetros cúbicos. Luego, en la menopausia, disminuye su volumen, siendo este de 1 a 5 centímetros cúbicos. Es importante, sobre todo en edad adulta, reconocer el volumen ovárico, ya que volúmenes superiores a 10 centímetros cúbicos deben ser consignados y muchas veces el paciente con un volumen ovárico superior al normal corresponde a una paciente que presenta un síndrome de Stein-Leventhal o poliquistosis ovárica. En la imagen identificamos un ovario de forma y ecoestructura normal con un aumento de volumen, tiene prácticamente 18 centímetros cúbicos de volumen y presenta múltiples imágenes foliculares dispuestas en coronas menores a las 10 milímetros y en un número superior a los 8 folículos, lo cual sugiere la presencia de un síndrome de poliquistosis ovárica. Las trompas de falopio solo se identifican cuando presentan alguna patología. Habitualmente son estructuras serpiginosas que se hallan en cercanía al ovario y para identificarlas correctamente debemos girar el transductor tratando de desplegar esta imagen. Acá tenemos la imagen correspondiente a un parénquima ovárico y adyacente al mismo vemos una estructura líquida. Tenemos 2 cortes diferentes de la misma imagen. Muchas veces vamos a poder ver que desplegando la imagen, girando, nos encontramos con una estructura tubular serpinginosa. En este caso corresponde a una trompa dilatada por la presencia de una colección líquida y estamos frente a un hidrosalping. También es de utilidad
efectuar el examen ecográfico transvaginal con técnica de Power Doppler color, lo que nos permite identificar estructuras vasculares y diferenciar la colección en la trompa correspondiente al hidrosalping de una varice pelviana. Finalmente, debemos evaluar el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas o fondo de saco posterior puede presentar fisiológicamente una cantidad mínima de líquido, habitualmente es un volumen similar a los 21 centímetros cúbicos, y esto puede verse en etapa posovulatoria por mayor permeabilidad de los vasos ováricos debido al estímulo estrogénico, o por la presencia de menstruación retrógrado que es habitual en las pacientes. Esta colección líquida es mínima, si bien la medida del volumen no es absolutamente certera. Si tenemos una importante cantidad de líquido libre a nivel pelviano, debemos hacer un rastreo a nivel del Morrison para identificar si este volumen ya escapa a nivel de la pelvis. Consideramos que observamos un volumen o que observamos líquido a nivel del Morrison cuando el volumen mínimo de líquido corresponde a los 400 centímetros cúbicos. Para finalizar con esta conferencia, nos queda solamente hablar sobre las conclusiones del examen ecográfico de los órganos pelvianos, recordando que la ecografía es el examen inicial por imágenes para la evaluación de estos órganos pelvianos femeninos, que la vía transvaginal es la vía de elección para la evaluación y que una técnica de examen adecuada en manos de un operador experto aseguran el éxito de